Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Innumerables pueblos, no fantasmas, semiabandonados, han dejado su historia escrita en sus ruinas, pero también escrita en sus tragedias, en las personas que cometieron acciones que a veces fueron notables y otras deleznables. Auge y caída de muchos de estos pueblos se pueden comprobar, yo creo que en casi todos los estados de nuestra República Mexicana. Y ahí a media distancia entre la playa de Los Barriles y la capital de Baja California Sur hay un pueblo que se llama El Triunfo. Ahora tendrá a lo mucho 300 habitantes. Fue un pueblo minero. Minas abandonadas de auge y decadencia. Cuevas que se derrumbaron, tragedias que ocurrieron. Pero El Triunfo llegó a tener hasta más de 10,000 habitantes a finales del siglo XIX. Extranjeros sobre todo que obtenían las concesiones de las minas. De ahí que, allá por diciembre de 1934, nace una niña, pequeñita, hermosa, rubia y de ojos verdes. De tantos trabajadores de alto rango que colaboraban con las minas. Ella era Irenea Ojeda. Nació con múltiples habilidades, pero la gente también se percató de que tenía el don de la clarividencia. Y este don condenó a Irenea a sufrir todo tipo de situaciones que no serán inenarrables, porque aquí en parte las vamos a contar. Desde que cumplió sus primeros meses, Winter Irenea comenzó a caminar y avanzó más rápido que un niño, que una niña de su edad. Incluso que adultos, podríamos decirlo, porque a sus 5 años ella ya tocaba el violín, ya hablaba hasta 3 idiomas, incluso hasta se ponía a leer el periódico. Era una niña noble, también querida. Desafortunadamente su suerte iba a cambiar, porque quizás de manera involuntaria empezó a manifestar su habilidad de ver el futuro, pero de verlo así sin ambajes. Y a veces el futuro que predecía no les hacía mucha gracia a los compañeros, porque no solo hablaba de las fortunas, hablaba de las tragedias, como de la muerte de algunos amiguitos, como de que una iglesia se iba a derrumbar. Un día, la niña se levantó muy asustada, diciendo que el techo se iba a caer. Toda la familia se levantó, acompañó a Winter y Irenea y pues salieron de su casa. Sin embargo, el techo que se cayó no fue el de su casa, sino el techo de la iglesia, con habitantes del poblado del Triunfo en su interior. Esto podía malinterpretarse y se malinterpretó. Los vecinos se dieron cuenta y la voz de que la niña era vidente se fue corriendo de boca en boca, y con la teoría del teléfono descompuesto y de que lo desconocido causa miedo, aquella niña que no tenía un atisbo de maldad fue acusada de bruja, de tener pactos con Satanás, y de pronto a la niña no la miraban bien,
No la querían ahí. No era deseada en el triunfo. Sus padres la adoraban. Sabían que Winter Irinea era una buena niña. Claro, las historias oscuras que empezaban a contar los vecinos eran falsas, eran inventos. Como sea, se la llevaron a esconder a casa de la abuela, para propia seguridad de la niña. Ahora quienes sufrían eran los abuelos. Cuando anocheciera, se estaban imaginando que Winter estaba en la casa, pero no en la casa de los abuelos. Fueron a la casa de los padres. ¿Y qué se hace con las brujas? Pues creían que quemarlas. Así es que estas personas enojadas arribaron por la noche y prendieron fuego a la casa. Los hermanos de Winter y Irinea alcanzaron a escapar, pero los padres perdieron la vida de una manera horrible. Conocida la tragedia, la abuela sacó a la niña del país y estuvo por aquí y por allá en distintas naciones, incluso en Rusia. También se dice que fue adoptada en Japón por una geisha que la enseñó a bailar y vestirse según su cultura, cosa sumamente extraña por lo restringido que es la cultura de esas mujeres allá en el imperio del sol naciente. Y cruzó los mares y anduvo en esos países. No se sabe si por coincidencias del destino o cualquier otra razón. Al poco tiempo, el hermano mayor de Winter Irinea se casó con la geisha, que ya no lo fue como tal. Y habían crecido bastante. El hermano regresó, tenía algunas propiedades al triunfo, regresó también su esposa japonesa y se trajo a su hermanita. Desafortunadamente, ese viaje era también una sentencia de muerte. De madrugada la encontró, muerta, bañada en sangre, sus hermosos ojos verdes abiertos. No había pasado quizás más de un año en lo que se había ido y regresado. El recuerdo estaba reciente y el odio también. Y bien podríamos llamarle a esta leyenda no solamente la leyenda de la niña vidente, sino de la tragedia de la familia de Winter Irinea. Pues el hermano siguió casado con la geisha, tuvieron un hijo, pero hete aquí que murió el niño en un trágico accidente, ya pasados bastante años, ya de 50 años, cercano al término del siglo XX. Los rumores en el triunfo que poco a poco se había ido despoblando al ser las minas propiamente desocupadas. Y la geisha, ya para 1992, tuvo un terrible accidente. El avión privado en el que viajaba se estrelló en Tijuana. Sobrevivió unos años más. ¿Y qué ha pasado en el triunfo? Pueblo que ahí está y nos recuerda esta tragedia si es que andamos por ahí. Pues hay que decirlo. Se le mandó construir una capilla a esta niña vidente. Se dice que fue la geisha quien pagó para que se hiciera, y que la capilla fue hecha cerca del lugar donde la pequeña Winter Irinea falleció. Y ahora ocurre todo lo contrario. Esa capilla es visitada por cientos de personas que fervorosamente acuden y le rezan a la niña para que les cumpla milagros. Se dice que esa capilla es milagrosa, que Winter Irinea cumple sus deseos,
pero quien se burla de la capilla y demuestra escepticismo, le caerá una maldición. No sé cómo termina la composición de este relato, pero termina al final con la versión de que el pueblo que hizo sufrir tanto a la niña hizo que el alma de la niña se quedara a habitar el lugar, y no solo para cumplir los milagros que le pidan, sino que a veces por las noches la niña vidente recorre las calles del pueblo tocando el violín, dejando que se escuchen sus melodías. Y si usted sale a caminar a altas horas de la madrugada, podrá escuchar sus lindas melodías o su tristeza, y su silueta va desde donde está su capillita y donde estuvo aquella iglesia que se derrumbó, que quizás dio origen al chisme y a la maldición. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicas de espanto 0@gmail.com, y nos vemos la próxima semana.